Miren, el desplazamiento forzado en Colombia se ha convertido en una práctica sistemática por parte de terratenientes, por parte de los grupos de poder, por parte actualmente de los megaproyectos económicos, de las multinacionales, que buscan construir escenarios en los cuales sus inversiones estratégicas impidan que los derechos de la gente que vive en esos lugares puedan respetarse. Entonces tenemos dos dinámicas en Colombia. Una, la referida a la estructuralmente conocida situación de conflicto y de guerra que tiene Colombia desde hace 50 años y que efectivamente ha impedido que las comunidades de campesinos o las comunidades indígenas, las comunidades de afrodescendientes puedan garantizar su derecho a la propiedad de la tierra, a la propiedad colectiva de la tierra que la propia Constitución de 1991 le garantiza a estas comunidades. Y por tanto, pues lo que se ha ido generando es una situación cada vez más grave en la cual tanto en situaciones de conflicto armado como en áreas de inversiones de megaproyectos estratégicos, como por ejemplo en la zona del Chocó, donde se quiere construir un canal interoceánico nuevo, donde hay inversiones, por ejemplo, enormes, con una capacidad de desastre ecológico terrible, como en el Chocó, con el cultivo de la palma aceitera, que van creando situaciones que hacen imposible la sobrevivencia de estas comunidades. Actualmente en Colombia se calculan más de 4 millones de desplazados de guerra en el país. Y la tragedia que arrastra el desplazamiento forzado en Colombia va aunada a lo que significa ser criminalizados y lo que significa ser fundamentalmente, digamos, personas imposibilitadas de volver a reconstruir su proyecto vital. Ser desplazado en Colombia significa llevar un estigma, llevar una marca que imposibilita al lugar que llegue, sea a la ciudad de Cali, a la ciudad de Medellín o a la ciudad de Bogotá, volver a reconstruir su proyecto de vida. No solamente arrastran los muertos que traen encima, fundamentalmente los hombres, el 80% de los desplazados de guerra en Colombia son mujeres y niños. Con lo cual se crea una situación de vulnerabilidad, de imposibilidad de reconstrucción de vida que hace realmente que Colombia sea convertida hoy por hoy, junto con Sudán, en el país donde mayor cantidad de desplazados de guerra internos hay y además donde la crisis humanitaria está siendo aún más profunda y sin posibilidad en el mediano plazo. Precisamente una de las lecturas que queremos traer aquí al segundo Foro Social Mundial de las Migraciones en una realidad tan específica como la colombiana es poder demostrar que la realidad colombiana no solamente es un problema interno, es un problema donde intereses internacionales estratégicos como los intereses de Estados Unidos, de sus multinacionales o los intereses europeos están en juego. No en vano, las grandes inversiones de las multinacionales actualmente sopesan sobre Colombia enormes intereses que no se van a definir en el propio país, sino que terminan definiéndose en las mesas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o, por ejemplo, en las reuniones de Davos entre las multinacionales o los acuerdos, por ejemplo, que se podrían construir para respetar y garantizar salidas al conflicto o por lo menos exigirle al gobierno colombiano de parte de la Unión Europea un respeto al derecho internacional. Son innumerables los reclamos sistemáticos que cada año diversos instrumentos de Naciones Unidas, los relatores especiales, por Colombia han pasado todos los relatores especiales que hay sobre desaparición forzada, sobre desplazamiento forzado, sobre detenciones arbitrarias, sobre homicidios extrajudiciales, sobre libertad de prensa. Es decir, somos campeones mundiales en estadísticas de violación de derechos humanos en el país. Y sin embargo, desde Europa y particularmente desde el Reino de España, se sigue dando un respaldo a esa política. Con lo cual es muy preocupante. Tan preocupante, por ejemplo, que en los últimos años se ha venido avanzando en acuerdos de tipo bilateral a nivel militar. Existe una propuesta en concreto para que Colombia, igual que lo fue Argentina en otros tiempos, sea un miembro, digamos, invitado a la OTAN. Y esto es supremamente grave, porque eso habilitaría la posibilidad de ventas de armamento, como ya se vienen haciendo a Colombia, sin necesidad de exigir la garantía y las condicionalidades en materia de derechos humanos,
que habría que exigirle a los gobiernos y a las empresas europeas en la venta de armamento hacia Colombia. Entonces, evidentemente, el conflicto colombiano es un conflicto solamente interno y por tanto las posibilidades de resolución de ese propio conflicto también le competen a la comunidad internacional.